Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias a Dios Padre. Están en sintonía del programa La Palabra de la Cruz. Soy su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Yuri Gutiérrez. El Señor sea ministrando sus vidas, sea derramando la porción de su Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes y sea llevándole a la plenitud de Cristo, porque cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas es para hacer un cambio y una transformación, es para corregirnos, para redarguir nuestras vidas y para motivarnos que cada día seamos lo mejor delante de Dios. Y esto es uno de los puntos clave en la vida de cada creyente y de cada persona que es llevada a través del Espíritu de Dios, es a ejercer el cambio y el arrepentimiento en sus vidas. Glorificamos a nuestro Padre Celestial, de norte a sur, de este a oeste, en toda la ciudad de Jinotega, más allá y en las redes sociales que nos frecuentan cada día. Dios continúe bendiciendo sus vidas. En este hermoso y feliz mediodía, la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sean derramados abundantemente sobre sus vidas. Vamos a leer una porción bíblica en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que estéis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a orar para dar inicio a este programa. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Señor Jesús, toda gloria y toda honra sean dadas al Cordero de Dios. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres el Dios de los profetas. Venimos delante de ti, Señor, con acciones de gracia, con ruego, con oración, con alabanza en nuestro corazón, Señor, y damos toda gloria y honra al que fue inmolado en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos vida, para hacernos libres de toda cautividad, rompiendo toda maldición y clavándola y llevándola a la cruz del Calvario. Venimos creyendo, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el que nos lava y el que nos limpia de todo pecado. Eres el que nos transforma, el que nos renueva cada día, Señor, y ejerce transformación en nuestras vidas, renovándonos y regenerándonos espiritualmente desde lo más profundo de nuestra alma, a que nazcamos del agua y del Espíritu. Toda persona que quiere entrar en el reino de Dios, dice tu palabra, tiene que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Oh Dios Padre, sabemos que tu palabra dice que tales adoradores exige que sean adoradores en espíritu y en verdad. Venimos creyendo, Señor, que todo aquel que toma del agua de vida tendrá vida eterna. Tu palabra dice que eres el pan de vida, Señor. En el libro de Juan capítulo 6, 51, tu palabra nos dice, Señor, y es primordialmente en nuestras vidas que requerimos comer del pan de vida para que no tengamos hambre y no padezcamos hambre en nuestra vida. Tenemos que saciarnos de ese pan vivo que vino del cielo. Oh Dios mío, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, transfórmanos, renuévanos cada día más y más en el poder de tu Santo Espíritu. Pedimos que tu presencia, tu poder
tu Santo Espíritu se derrame sobre la vida de cada oyente, de cada persona. Que esta palabra, Señor, que se predique en este lugar sea dirigida por el poder de tu Espíritu Santo para transformación de cada hombre y de cada mujer. Que se arrepienta. Tu palabra dice, Señor, que quieres que todos los hombres en cualquier lugar donde estén se arrepientan delante de ti y que confiesen que Jesucristo es el Señor de su corazón. Venimos creyendo, Señor, que tu palabra es palabra, Señor, que transforma, es palabra que da vida eterna, que renueva, que restaura, que cambia, que levanta al caído, que sana al enfermo, que liberta al cautivo, que liberta a las almas que están sujetas y están dominadas por aquel que se llama el gobernador de las tinieblas en este mundo. Venimos creyendo, Señor, que rompe las cadenas, que rompe la atadura, que rompe los yugos de esclavitud, que libera al hombre de la maldad, de la cautividad, de los vicios, de todo pecado, Señor amado. Solamente usted, Señor, en la cruz del Calvario, ahí pudo dar la libertad, resucitando al tercer día y dando resurrección en aquel momento, Padre. Ahí generó la libertad para el hombre y para la mujer. Oh Dios mío, cuando estábamos muertos en delito y pecado, cuando no había sanidad y no había salvación para nuestras vidas, el derramamiento de tu sangre fue perfecto en la cruz para librarnos de todo pecado en esta humanidad que se encuentra perdida. Señor, solamente usted puede sanar y puede salvar a toda la humanidad de este mundo entero. Creemos que la respuesta es tuya, que la salvación es por gracia, que la restauración proviene del Dios que está en lo alto. Lo creemos, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay libertad en el Cordero de Dios. Hay sanidad por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Venimos creyendo, Señor amado. Tu palabra dice, Padre, que si nuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Tu palabra dice que delante de ti éramos trapos de inmundicia, pero en tu amor y en tu misericordia nos has lavado con tu sangre preciosa, nos has renovado, nos has hecho tus hijos, Señor. Nos has sacado de las tinieblas a la luz admirable. Oh Dios mío, llena nuestras vidas, transfórmanos y haznos a tu voluntad, que podamos escuchar tu voz, que podamos ser transformados, que podamos dar cabida al Espíritu de Dios para que transforme nuestras vidas y seamos agentes de bendición para cambiar a aquellas personas y mostrarle el Evangelio, llevando tu palabra, discipulando al necesitado, Señor, que necesita conocer de tu palabra. Llénanos cada día más y más, Espíritu Santo de Dios. Llénanos más de tu poder y de tu presencia, Señor amado. Hoy las cadenas se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por aquellas personas que andan en los vicios. Oramos por aquellos que están atados con grillos y con cadenas en la maldad, en la oscuridad, en el pecado. Oramos, Señor, para que usted sea transformando la vida de cada hombre y de cada mujer. Aquel hombre y aquella mujer que se encuentran atados a los vicios, atados a la brujería, a la idolatría, a todo tipo de pecado. Rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordenamos que se suelten esas vidas por el poder de la palabra. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos, Señor, que tu misericordia alcance a estas personas, que puedan escuchar tu voz, que puedan ser transformadas. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Alabado es el nombre del Señor. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a esta hora. Dios continúe bendiciendo su vida. Para dar inicio a este programa vamos a escuchar la alabanza en la voz del grupo Wade Markel. Hay poder en el nombre de Cristo.
cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército, se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Tu sangre se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer. Se caen las cadenas. Cadenas caer. Oh Señor, somos libres. Cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos, nuestros hermanos que nos escuchan de las diferentes denominaciones, iglesias cristianas evangélicas en las ciudades de Jinotega y más allá. Nuestros amigos que siempre están ahí presentes, escribiéndonos. El Señor sea derramando su bendición sobre sus vidas. Nuestro anhelo es tenerles en la iglesia adorando al Señor y que usted pueda arrepentirse
y convertirse al Señor de todo corazón. Ese es nuestro anhelo número 1. Bendito es el nombre del Señor. Sabemos de que ahí hay personas que no se reportan, pero están escuchando la radio. Entonces que el Señor les continúe bendiciendo, pero nuestro anhelo es de que usted se acerque a Jesús y que se aparte del mal, se aparte del pecado. Aunque usted se sienta que no tenga pecado, pero todos tenemos pecado en nuestras vidas. Entonces, se necesita arrepentimiento y apartarse del mal. No seguir haciendo el mal, sino buscar a acercarse al Señor y cambiar la vieja manera de vivir. Vivir conforme a la presencia de Dios y vivir renovado en el poder del Espíritu Santo. Ese es el anhelo de cada persona que debe tener en su vida, que Dios trate de una forma muy especial. Vamos a escuchar una alabanza que se titula Valle de Lágrimas en la voz de Tomás Ocampo y después vamos a entrar al mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por ti libre soy. Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú, llorando tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Sé que es muy triste la situación en que quizás tú has vivido, pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás has tenido menosprecio, quizás muchos te han criticado, quizás has estado al borde de la muerte, pero Dios está contigo, hermano. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. La palabra de la cruz. Dios continúe bendiciendo sus vidas. De inmediato, acompáñeme al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20. Dice la palabra: honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí,
y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amado Padre, te damos gloria y honra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Que tu palabra transforme los corazones, Señor amado. Que tu palabra haya cabida en cada corazón, cada amigo, cada oyente, cada hermano sea edificado a través de tu palabra. Que solamente la voz de tu Espíritu sea escuchada, Señor. Y que tu presencia y tu poder, Señor, se derrame sobre la vida de cada persona. Soy un instrumento en tus manos. Úsanos para tu honra y para tu gloria, Señor amado. Amén y amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Toda gloria y honra sean dadas al Cordero de Dios. Estamos avanzando en lo que es el Evangelio de Marcos. Como vimos en el pasaje anterior, el Señor Jesucristo comenzó en su ministerio público anunciando la llegada del reino de Dios. En la llegada del reino de Dios, Él nos exige el arrepentimiento y la conversión. Apartarnos del mal, apartarnos de los pecados, apartarnos de todo lo que nos impide una relación agradable delante de nuestro Padre Celestial. Como segundo requisito es la fe. La fe es la que nos ayuda a entrar por la puerta estrecha y buscar hacer la voluntad de Dios, dirigida nuestra vida bajo esta voluntad. Ya nuestra voluntad no es, sino es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. El apóstol Pedro nos dice que antes él iba donde él quería, pero que después él se convenció que él iba donde Jesús de Nazaret le guiaba. De algún modo, este nuevo pasaje nos sirve como un ejemplo de lo que significa aceptar el reino de Dios y convertirse en un seguidor de Jesús. Jesús llama a 4 pescadores. Pero el relato es importante también por otra razón. Cuando sabemos que Marcos, el evangelista, está su escritura bajo la influencia del apóstol Pedro, un hombre discípulo de Cristo Jesús, que está entre los 4 primeros llamados a formar parte del ministerio, entonces a mí me da a conocer el evangelista Marcos de que Jesucristo llamó a este hombre llamado Pedro, que anteriormente era Simón, y lo constituyó para que ingresara en uno de las 4 principales ejes, principales y estratégicos hombres, llevando la palabra del Señor más adelante en el mismo ministerio, sobre el cual delega autoridad para que lo que dice la palabra se les delegó poder para que orasen por los enfermos y sanaran y llevaran una palabra de poder. Este evangelio constituye un documento histórico que nos llega por medio de un hombre que estuvo todo el tiempo con Jesús, como ya le dije, el apóstol Pedro, y que por lo tanto fue testigo privilegiado de los hechos que narra. Marcos está narrando la historia bíblica del acontecer de un seguidor llamado Simón Pedro. Además, tiene un interés especial para nosotros porque selecciona aquellos incidentes que marcaron a Pedro en su formación personal como discípulo de Jesús, y que por supuesto también nos ayuda a nosotros de cómo debemos de mejorar nuestro comportamiento y cómo debemos de actuar dirigido bajo la presencia de Dios, de cómo moldear nuestra vida aún hasta nuestro carácter. Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Estos 4 hombres tenían varias cosas en común. Vivían en Capernaum y todos ellos eran pescadores. Trabajaban en el mar de Galilea. La pesca era la industria número 1 importante en el primer siglo en Galilea. La impresión que tenemos aquí es que estos 4 discípulos probablemente pertenecían a una clase media en Galilea. Los 4 habían sido discípulos de Juan el Bautista. Evangelio de Juan, capítulo 1, 35 al 42.
Pero lo más importante, todos ellos conocían a Jesús. Sin embargo, cada uno de ellos tenía su propia personalidad. Pedro, el impetuoso. Mateo 14, 28 al 33. Vamos a leer Mateo 14, 28 al 33. ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo acerca de este hombre de carácter explosivo? Y dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Llegó a ser el líder de los 12 y se menciona en primer lugar en todas las listas de los apóstoles. Mateo 10, 2 al 4 nos dice así la palabra. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Tanto él como su hermano Andrés eran de Betsaida. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 44. Aunque en el momento de su llamado estaban en Capernaum. Marco 1, 21 al 29. Así es como aquel día estos 4 hombres fueron llamados a un ministerio de ser pescadores de peces, de andar en el mar, de saber y de entender que cuando era el tiempo de ir en la barca para pescar, de que cuando estaba la corriente a su favor, de que cuando la corriente declinaba en el mar, ellos lo sabían y lo entendían todo. Ahora era el tiempo de ir a tierra a pescar a hombres, ya no era a peces. Ellos sabían cómo remendar las redes. Ahora en tierra tenían que remendar las redes, las cuales iban a lanzar para poder captar personas que se acercaran y se convirtieran al Evangelio de Jesucristo. Andrés, su nombre era netamente griego, fue el primero en conocer a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 40. ¿Qué tenía Andrés que no tenían los otros? ¿Sabe? Tenía espíritu de discernimiento. Andrés le dijo de que sí, entonces era el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Y nos dice así. De esta forma nos habla el Señor hoy a nuestras vidas y nos dice en el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que le habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, aquí puede ver de que él había conocido a Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Y lo presentó a su hermano Pedro. Siempre aparece trayendo personas a Jesús. Pedro era un hombre de visión que llevaba la alma a Jesús. Pedro no andaba caminando por caminar por el camino. Iba siempre llevando una alma a Jesús. Yo no sé cuánto están llevando una alma a la iglesia. Yo no sé cuánto están invitando a las personas a que vengan a la campaña el fin de semana. Yo no sé qué está haciendo usted para el reino de Dios. Yo no sé si usted se caracteriza como uno de estos 4 pescadores de peces y Jesús lo hizo pescadores de hombres. Yo no sé qué está haciendo usted, pero el Señor hoy nos llama a que tiremos las redes y que atrapemos y traigamos las almas a sus pies. Porque cómo oirán, dice el Evangelio
nos dice Romano, el libro de Romano, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces es momento que los pescadores que ha creado Dios y que ha llamado salgan a pescar y atrapar esas almas para constituir y ampliar y ensanchar el reino de Dios. Jacobo, tanto él como su hermano Juan tenían un carácter fuerte, lo que le hizo merecedores del nombre de los hijos del trueno. Marcos 3:17. También eran ambiciosos y le pidieron a Jesús ocupar los primeros puestos en su reino. Marcos 10:35 al 37. O sea, estos hombres ellos eran sobresalientes. Ellos querían ser los primeros en aquel lugar adorando a Dios. No, pues que estos hombres eran, por favor, es que estaban llenos de la presencia de Dios y apenas lo estaba llamando. Y yo no me imagino estos discípulos el día de Pentecostés. Eran los primeros orando, eran los primeros que anhelaban apasionados la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque ellos querían tener la experiencia en su vida del Espíritu de Dios sobre todo su cuerpo, alma y espíritu. Y es que ellos estaban sentados, no estaban brincando, por favor, hermanos. Ellos no estaban quizás escuchando alabanza porque no había quien. Ellos la cantaban y los que cantaban eran quizás los salmos, quizás aquellos que tenía que ver la alabanza de la Pascua judía. Alabanza que transformaban y generaban cambio en la atmósfera y en los ambientes. Si ellos eran de una amplitud que querían estar primero en todas las cosas, en el reino de Dios pedían estar en primer lugar. Entonces, esto les obligaba a que ellos se esforzaran y fueran los primeros en ir a traer almas para el reino de Cristo, en ir y aprender un poco de la doctrina de Cristo Jesús que le implementaba cada día a sus discípulos. Y le pidieron a Jesús ocupar los primeros puestos en su reino. Fue el primero de los 12 en llevar la corona de mártir. ¿Quién? Jacobo. Jacobo, en el libro de Hechos capítulo 12 nos narra que Herodes determinó decapitar a Jacobo. El día que fue llevado con Pedro a aquella cárcel, el primero en morir fue Jacobo. Juan era hermano de Jacobo, conocido como el discípulo amado de Jesús. Probablemente murió para el año 100. Recuerde, este apóstol fue desterrado en la isla de Patmos por el emperador Domiciano y también fue llevado en un caldero. De que si este hombre no murió, fue porque Dios lo había destinado a morir hasta el último tiempo, a como lo había profetizado ya nuestro Señor Jesucristo, que Él estaba guardado para los últimos tiempos en la iglesia primitiva. Quizás lo más significativo es que estas personas eran personas normales y corrientes, pero con un corazón enérgico, un corazón apasionado, ya sea en sus labores de trabajo o en sus labores que próximamente ellos estaban entrando a trabajar en el reino de Dios. Cuando Jesús los eligió para ser sus discípulos y más tarde sus apóstoles, podemos decir que nadie confió tanto en personas tan normales y corrientes como Jesús. Primera de Corintios 1:26 al 27 nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es cierto, ellos sabían de la palabra, de la Torá, de la ley, de los profetas, de Moisés. Ellos lo sabían porque desde muy niño la corriente ideológica de los judíos es de que los niños tienen que estar sometidos al área doctrinal de la fe de ellos mismos. Pero ellos no habían estudiado en ninguno de los colegios, universidades de aquellos tiempos. Pero sí sabían de la palabra, del Antiguo Testamento. Eran amigos, eran discípulos y eran apóstoles. Sin embargo, debemos recordar que este no fue el primer contacto que Cristo tuvo con estos hombres.
meses antes habían acudido al llamado de Juan el Bautista. Fueron bautizados por él y al parecer llegaron a ser sus discípulos. Luego Juan los presentó a Cristo y así se dio el primer contacto con el Señor. Y estos dos hermanos, Marco no menciona nada de esto, pero está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Ahí Juan nos narra de que cómo fue que ellos fueron elegidos por el Señor Jesucristo. Y nos dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces podemos ver de que ellos ya habían escuchado de Jesús y ya le conocían anteriormente. Posteriormente acompañaron a Cristo en algunos de sus viajes, incluyendo las bodas de Caná, donde presenciaron la conversión del agua en vino. Evangelio de Juan, capítulo 2, 11. Incluso probablemente participaron en el ministerio inicial del Señor. Juan 3, 22, Juan 4, 1, 2. De modo que este no era el primer momento con Jesús, sino que lo tenemos aquí en este relato de su llamamiento oficial a un discipulado continuo. En términos generales, se puede decir que antes de este momento habían sido amigos de Jesús, mientras que en esta ocasión adquirieron compromiso de un discipulado por el que seguirían a Jesús permanentemente más tarde. Marcos 3:13. Entonces podemos ver de que Dios llama, y cuando Dios llama, llama al que ya ha seleccionado, pero no llama a un perezoso, quiero decirle. Llama a una persona que le ha elegido y es persona que le encanta trabajar en la obra. Aún así trabajan fuera en sus trabajos mismos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Entonces podemos ver que el Señor los constituyó apóstoles, o sea, sus enviados. Estos hombres eran pescadores. Jesús no buscó sus discípulos en las escuelas ni en los templos, sino en los lugares de trabajo. No fue a buscar personas enclaustradas, separadas del mundo, sino a hombres que estuvieran inmersos en las responsabilidades de la vida cotidiana. Quería gente que supiera ganar su pan con el sudor de su frente. Dios nunca llamó a personas ociosas, haraganas. Dios llamó a personas que tenían visión y deseo de trabajar. Aquí vemos a Cristo llamar a 4 pescadores que habían pasado toda la noche pescando. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Y que ahora estaban limpiando las redes porque quizás se les había pegado lana o quizás se les había pegado algún bejuco de los que están internamente en las profundidades de las aguas, alguna maleza que venía entre medio de esas redes, o quizás era demasiado el peso y se habían reventado las redes. Ahora ellos estaban limpiando las redes. Marcos 1, 16 al 19. Asimismo lo sucedido con muchos profetas. Cuando Dios los llamó, ellos estaban trabajando. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós 7, 14 al 15. Moisés, cuando Dios lo llamó, estaba pastoreando un rebaño de ovejas. Éxodo 3, 1 al 2. Gedeón trillaba cuando el ángel le comunicó el mensaje de Dios a su vida. Jueces 6, 11 al 12. Eliseo estaba arando con una yunta de 12 bueyes y allí Dios también le hizo un llamado contundente al profeta a través del profeta Elías. Primera de Reyes 19, 19.
Jesús fue un carpintero hasta el momento que Dios lo llamó al ministerio público. Algunas consideraciones: los mejores predicadores que están hechos como líderes que están dispuestos a dejar sus negocios, a dejar sus trabajos para servir a Cristo. La mejor preparación para las futuras generaciones es realizar con fidelidad el trabajo actual. ¿Estamos ocupando bien nuestro tiempo? ¿Somos personas trabajadoras? La palabra dice: venid en pos de mí, os haré pescadores, dice la palabra. Lo mismo que notamos en este llamamiento es la inmensa misericordia de Dios. Aunque Él no necesita que el hombre le ayude, sin embargo, en su misericordia estableció colaboradores. Vemos también que el Señor ejerce su soberanía. El hecho de que fuera Él quien tomara la iniciativa y la autoridad con que lo hizo, sitúan a Jesús en el mismo lugar que Dios ocupaba en los relatos del llamamiento en el Antiguo Testamento, llamando a los profetas, a los reyes del pueblo para recomendarle la misión. Notamos también que Jesús pide a sus discípulos una adhesión incondicional a su persona. Y aquí hay un hecho completamente nuevo que nos llama la atención, porque nunca los profetas de la antigüedad habían pedido al pueblo que lo siguieran a ellos, sino a Dios. Pero Jesús no solo es un profeta, es mucho más que eso, es el mismo Rey del cielo. El Evangelio de Marcos lo presenta como el siervo. Por otro lado, el hecho de que Jesús llamara a estos discípulos no quiere decir que ellos no tuvieran libertad para elegir su respuesta y decir no. Pensemos, por ejemplo, en la reacción del joven rico cuando Jesús le dijo: ven, sígueme. Y como él, afligido con esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, no quiso seguir a Jesús por sus posesiones. Prefirió las posesiones de él y su posición de ser un rico a que seguir al maestro de Galilea. Marcos 10, 21 al 22. Otro detalle en el que debemos pararnos es meditar en la duración de este llamamiento. Estos discípulos de Jesús estaban llamados a ser perpetuamente, eran un llamamiento para toda la vida. Esta era una diferencia importante con los rabinos de las escuelas judías de su tiempo. Llegaba el día en que los discípulos eran ordenados y se independizaban del maestro. Y le siguieron, dice el Evangelio de Marcos. Ellos pudieron haber dicho: ¿no es este hijo de José, el carpintero de Nazaret? ¿Acaso no es también un carpintero? ¿Por qué vamos a seguirle? El hecho de que no dijeran nada semejante, sino que de inmediato lo dejaron todo para unirse a Jesús. No solo para hablar en bien de ellos, sino que especialmente exhibe el carácter magnético y majestuoso de su maestro. Evidente ver que Dios, cuando los llamó, inmediatamente generó un impacto en el corazón de aquellos hombres que se constituyeron en los discípulos de él para trabajar en el ministerio. Sin duda, en su decisión tuvo que ver el trabajo mucho, la predicación de Juan el Bautista, al preparar el corazón de los hombres para recibir con gozo al Mesías. Nuestra meta como predicadores debe de ser presentar de la mejor manera a Jesús, que las personas se sientan inclinados, que se arrepientan y que se conviertan de corazón a Dios, que se sientan inclinados a entregarle sus vidas a Él. Confiaron que Jesús tenía algo y algo que era mucho mejor para ellos. Ellos dejaron al instante sus redes y lo siguieron, alentados por la promesa de su Señor de prepararlos para una tarea superior a la honrosa ocupación que ahora tenían. En lugar de pescar peces, ellos iban a servir a la mesa y iban a reclutar hombres para el reino de Dios. La decisión de estos hombres es escogida y es recogida la historia bíblica a través del evangelista Marcos como un modelo de la actitud correcta que cualquier hombre debe tener ante el llamamiento de Dios, dejando sus redes y a su Padre. Yo no sé, Dios, que está llamándole a usted que deje,
o usted no está escuchando la voz de Dios que lo dirige hacia un momento que se acerque al ministerio. Aquí vemos la llegada del reino de Dios que transforma la existencia humana, estableciendo nuevas prioridades en la vida de cada persona que lo acepta por fe. Al mismo tiempo, el Señor nos quiere dejar claro que el discipulado cristiano lleva consigo un importante elemento de renuncia. Se mencionan las cosas tales como las redes, las barcas, los instrumentos de trabajo, los empleados, los signos del estatus laboral y control sobre otras personas. Todo lo que parece esencial en el éxito humano. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 28, nos dice la palabra y nos insta de que ellos siguieron al maestro y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Dios quiere enseñar un principio importante de que la salvación es gratuita, el discipulado, el servicio a Cristo, a nuestro Señor, tiene un alto costo. El llamamiento implica vivir para otro. Era una invitación a dejar su trabajo y seguir a Jesucristo en el ministerio. Notemos por último que los discípulos respondieron inmediatamente, dejaron de estar en sus afanes terrenales y se fueron a trabajar en el reino de Dios. El llamamiento de Jesús viene todavía a aquellos que están en sus trabajos diarios. Les reclama su lealtad para cumplir la misión de Dios en el mundo. Algunas veces el llamamiento requiere que dejemos nuestro trabajo secular y que sigamos al Señor Jesús. Para la mayoría, Él nos llama a encontrarlo en medio de su trabajo y seguirlo allí. Así es, mi estimado amigo, mi estimado hermano, Dios le está llamando al servicio de su obra. Jesucristo nos forma y nos entrena. A partir de ese momento, la formación consistiría en caminar detrás de una persona llamada Jesús. Fueron llamados para avanzar y conquistar en el reino de Dios entre multitudes, para llevar la palabra y ser testigos de la autoridad que tenía el Hijo de Dios. La formación se llevaba a cabo a través de la doctrina bíblica establecida del maestro a aquellas personas que estaban aún ahí escuchándole día a día. Su misión, en primer lugar, Jesús le dijo: les haré pescadores de hombres. Lo que el Señor pretendía era una personalidad física y desarrollar un carácter y una santificación en su vida que establecieran metas más altas de conquistar almas para el reino de los cielos. Porque ellos, cuando se montaban en la barca, decían: este día será bueno y vamos a traer tantos peces. Entonces, al otro día, en el reino de Dios, ellos decían: ahora vamos a predicar de 2 en 2, comisionados por el maestro, y traeremos almas, porque ahora somos pescadores de almas. Así es, estimado hermano, estimado amigo, el Señor llamó a estos 4 pescadores, pero hoy le está llamando a usted al arrepentimiento. Le está llamando a que se encuentre con Él para estar un día en el reino de Dios que Él prometió tanto a sus apóstoles como a nosotros, los que somos seguidores de Él. En este hermoso y feliz mediodía, que el Evangelio de Jesucristo le transforme, le cambie y pueda impactar su vida. Y usted que ya está dentro de la iglesia, conviértase en una persona pescadora de hombres, cumpliendo con la misión de nuestro Señor Jesucristo. Dios continúe bendiciendo su vida. Es momento de levantarnos y ser pescadores de hombres, llevando el Evangelio de Cristo a todas aquellas personas para que procedan al arrepentimiento y sean salvas. Vamos a orar, vamos despidiéndonos. Dios continúe bendiciendo sus vidas en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, te damos gloria, te damos honra. Toda honra y alabanza sean dadas al Cordero de Dios. Quédate en la vida y en el corazón de cada hermano y de cada amigo en este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre eterno. Amén y amén. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Será hasta el día viernes en el mismo horario de 2:30 a 1:30 del mediodía. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Judy Gutiérrez. Hasta el día viernes. Dios bendiga.
Porque la palabra